Vamos a comenzar con lo que es un ángulo. Es la unión de dos rayos que tienen un mismo punto de origen. Como se puede ver en la gráfica, el rayo OA y el rayo OB. ¿Qué tienen en común? Este mismo punto, el punto O. Y el ángulo, ¿cuál es? La abertura que se ha hecho. Y está acá con la letra alfa. Ahora, ¿cómo vamos a representarlo? ¿No? Así, con este símbolo. Y A o B, las tres letras que conforman el ángulo. ¿Y cómo se lee? Ángulo A o B. Ahora, el ángulo tiene diferentes formas. En este caso tenemos el ángulo agudo. Acá está su característica, que, que tiene que ser menor a 90. Y así es como se ve el ángulo agudo. Vamos al siguiente, el obtuso. Es mayor a 90, generalmente esta representa la figura de un ángulo obtuso. Un ángulo recto es cuando el ángulo es igual a 90, acá vemos la figura, y siempre van a encontrar esta parte, ¿no? Este cuadradito que nos indica que es ángulo recto. Adyacentes son dos ángulos, pero que tienen que un punto de origen en común y un lado también en común. Consecutivos, parecido esto, pero son más, ¿no? Ya no son dos, son varios. Solo tienen en común que un mismo vértice. Opuestos por el vértice son dos rectas que tienen solo un punto en común. Los opuestos son estos, en este caso, beta y alfa. Al ser dos rectas que solo tienen un punto en común, estos ángulos son iguales. Complementarios son aquellos ángulos que sumados me tienen que dar 90 grados. Ahí se ve, ¿no? Esta parte es beta y esta parte es alfa y sumados me dan 90. Suplementarios son aquellos ángulos que sumados me tienen que dar 180 grados. Ahora, en cuanto a complemento y suplemento, ¿qué pasa si nos piden el complemento de beta? ¿Quién sería? Lo que le falta para hacer 90. En este caso sería alfa. Para el suplemento, acá usando esto, el suplemento de alfa, ¿quién sería? Beta. O sea, ¿cómo se halla? 180 menos beta me va a dar el suplemento de alfa. Para este caso, el complemento de alfa, ¿quién sería? 90 menos beta. Ahora, va a haber ocasiones donde nos van a pedir el complemento del complemento del complemento del complemento del complemento varias veces. ¿Qué nos vamos a fijar en ese caso? Si es que nos están pidiendo esos complementos, ¿es par o impar? En el caso de que sea par, nos va a dar el mismo ángulo. Como están mirando acá, el complemento, puntos suspensivos, complemento, complemento de alfa. Y si esta cantidad es par, nos va a dar el mismo ángulo, alfa. Ahora, en el suplemento pasa lo mismo. Si es una cantidad par, nos va a dar el mismo ángulo. Ahora, en el caso de que sea impar, ahí sí tenemos que hallar el complemento, que sería en este caso 90 menos alfa. Y para el suplemento 180 menos beta. Eso es para el caso de que nos pidan varias veces y sea par o impar, solo nos fijamos en esa parte. Ahora, cuando tenemos rectas paralelas y una secante, como se muestra acá en la figura, la recta L2 y L3 son paralelas. ¿Cómo sabemos eso? Nos van a poner de esta forma, L2, dos diagonales, L3, que quiere decir que L2 es paralela a L3 y una recta secante, en este caso L1. Ya, guardan relación estos ángulos formados, ¿no? Por las paralelas y la secante. En este cuadro tenemos ya la relación que guardan y para ayudarnos le he puesto de dos colores, ¿no? Para que vean qué ángulos son iguales. Los de verde son ángulos iguales y los de amarillo son los otros iguales. Tenemos, ¿no?, los conjugados internos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que en la parte interior, en el medio de las dos rectas paralelas, se miran frente a frente. A y gamma en este caso. Ahí tenemos A y gamma. Y los que se miran frente a frente que cumplen, que sumados me tiene que dar 180 grados. Ahora, el siguiente par, ¿no?, que es B y teta. Y también cumple lo mismo, 180 grados. Ahora los externos, ¿no? De la parte exterior. En este caso, ¿quién sería? Alfa y C. Y también van a cumplir lo mismo. Suman 180. D más beta, 180.
Ahora los alternos internos. Si ya hemos hecho frente a frente, ¿quiénes serían? Entonces, ¿qué nos queda? A y teta. Y en el otro caso, B y gamma. Y ya como están ahí por los colores, se han dado cuenta que son iguales, ¿no? A es igual a teta y B es igual a gamma. Los siguientes, los externos, ¿quiénes serían? C y beta. El otro par sería D y alfa. Esos son ¿cuáles? Los alternos externos. Y ahora los correspondientes. Eso es prácticamente si esta gráfica, esta línea L2 lo pusiera encima de L3, entonces ahí nos podemos dar cuenta que ángulos son iguales, ¿no? Porque la línea, por más que lleguemos a mover más arriba o más abajo, L2 o L3, los ángulos no van a cambiar. Entonces es como poner este lado, esta recta encima de esta recta. Entonces que beta es igual a ¿quién? A B. Teta es igual a D. A es igual a alfa. Y gamma es igual a C. Son todas las relaciones, dos rectas paralelas con una secante. Ahora, teniendo dos rectas paralelas, ya una secante, y tenemos así una especie de serrucho, ¿qué se cumple acá? Que los ángulos que miran hacia la derecha, en este caso alfa, beta y gamma, son igual a los que apuntan hacia la izquierda, A y B. Entonces tenemos acá A más B es igual a alfa más beta más gamma. En este caso, donde solo tengamos esta forma, se cumple lo mismo. ¿Quiénes miran a la derecha? D y C. Entonces D más C, ¿qué me va a dar? Teta. Esto cuando no tengamos una recta secante. Ahora pasamos a los ejercicios. El primer ejercicio que nos dice, en la figura OB es bisectriz del ángulo AOC. Esta es la figura y acá tenemos, ¿no? OB bisectriz del ángulo AOC. ¿Qué es una bisectriz? Es una recta que divide a un ángulo en dos partes iguales. En este caso ha dividido aquí al ángulo AOC en dos partes iguales. Entonces, ¿qué podemos decir? Que A o B es igual a ¿quién? A B o C. Si A o B vale 20, esta parte también ¿cuánto vale? 20. Entonces ya tenemos todo eso, ¿no? ¿Cuánto es todo esto? 40. Más toda esta parte, ¿cuánto es? Es X. Entonces 40 más X, ¿cuánto nos tiene que dar? Todo lo que es este ángulo, ¿no? Y al ser A de una línea recta, entonces ¿cuánto mide todo esto? 180 grados. Entonces ya podemos tener nuestra ecuación, ¿no? 40 más X, ¿cuánto tiene que ser? 180. Ahora, despejamos X, ¿qué nos va a quedar? 180 menos 40. ¿Cuánto nos va a salir X entonces? Nos va a salir 140. Y ya tenemos el primer ejercicio. Bueno, ahora nos dan el siguiente enunciado. Calcular el ángulo IHK y nos muestran esta imagen. IHK, o sea, ¿qué parte? Nos piden calcular este ángulo. Pero también nos damos cuenta de una cosa que nos muestran este ángulo, ya nos dan IHG1, ¿cuánto vale? 100, está de color rojo. ¿Y cuál es el otro ángulo? FHK 120. Entonces tenemos esta parte y nos falta esta parte, ¿no? Porque 100 es GHI, todo esto. Entonces acá podemos, primeramente lo que nos piden calcular, vamos a ponerle un valor, en este caso le vamos a poner X. Entonces esta parte de acá, KHG, ¿cuánto mide? 100 menos X. ¿Por qué? Porque todo esto vale 100. Si esta porción vale X, esta parte es la diferencia, ¿no? Del total menos X. Ya tenemos 100 menos X. Ahora, ¿cuánto mide FHG? Es todo esto. Mide 180. Entonces ya tenemos nuestra ecuación, ¿no? Ya tenemos esta parte. FHK. ¿Cuánto vale FHK? Por dato, 120. Más, no este ángulo pequeño que hemos hallado, ¿no? ¿Cuánto es?
100 menos x. Entonces más 100 menos x. ¿Cuánto me tiene que dar eso? 180. Despejemos nuestra x. ¿Qué nos va a quedar? X es igual a ¿cuánto? 220 menos 180. La x ha pasado a este lado y el 180 ha pasado restando. ¿Cuánto es? 220 menos 180 nos va a dar ¿cuánto? 40. Y ya tenemos, ¿no?, el ángulo que nos han pedido. ¿Qué nos dice? Si a menos b es igual a x entre 3, calcular x y nos dan el siguiente gráfico. ¿Qué podemos ver en el gráfico? Que a o c vale 60. Ya nos han dado este ángulo 60. Y ya tenemos el dato c o d es b y a o d es a. ¿Qué podemos hacer entonces? En la parte superior, x más b, ¿cuánto es? Ya tenemos ese valor, si nos damos cuenta, es toda esta parte. Entonces, x más b es igual a ¿cuánto? A 180. Bueno, ahora, ¿qué más tenemos? En la parte inferior, ¿no? Tenemos esta primera ecuación. Esta parte de acá, ¿cuánto es? B o A, ¿a cuánto es? Es a C o D menos C o B, o sea, a todo este ángulo que es 60 le vamos a quitar X. Entonces, ¿cuánto es? 60 menos X. Ya tenemos este ángulo. Ahora, ¿qué también nos hemos dado cuenta? Que 60 menos X más A también va a ser 180. Ya tenemos otra ecuación. 60 menos X más A nos tiene que dar 180. Ahora, si nos damos cuenta, esta parte más esta parte nos tiene que dar 180, o sea, son iguales. Podemos igualarlos. ¿Cuánto es x más b? Va a ser igual a ¿quién? A 60 menos x más a. Ahora, las x los ponemos a un lado. ¿Qué nos va a quedar? 2x. Al otro lado, ¿qué nos queda? 60 a menos b. Así nos queda. Pero este dato a menos b ya nos han dado. ¿Cuánto es? X tercios. Entonces, reemplazamos, ¿no? 2x es igual a 60 más x tercios, ¿no? Para que todo sea, para no tener fracción, ¿qué hacemos? Tenemos que multiplicar a toda la ecuación por 3. A multiplicarlo por 3, ¿qué nos va a quedar? 6x es igual a 3 por 60, 180, más x tercios por 3 nos va a quedar solo x. Ahora, este x que está sumando va a pasar al otro lado como restando. ¿Qué nos va a quedar? 5x es igual a 180. Ahora, solo vamos a dividir 180 entre 5. Va a pasar dividiendo el 5. Entonces, ¿cuánto vale nuestra x? 36. Ya tenemos el valor de x. Ahora tenemos el siguiente enunciado. Si AB es paralelo a CD, calcular x. Y nos dan el siguiente gráfico. Fijémonos en esta parte. Esto es ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de acá es igual a esto. Entonces, ¿qué podemos poner acá? B más A. Ahora, al ser esto una recta, ¿cuánto mide toda esta parte? 180. Ya tenemos esta parte que es 130. Entonces, B más A es igual a ¿cuánto? 180 menos 130. B más A es igual 180 menos 130. ¿Cuánto va a valer B más A? Va a ser igual a ¿cuánto? A 50. Ya tenemos esa parte. Y ahora, si nos fijamos, al hacer estas paralelas,
y mirar esto. B más ¿a quién es igual? A más X. Ya tenemos, ¿no? Pero o sea, ya sabemos cuánto vale B más A. B más A vale ¿cuánto? 50. Entonces, A más X, ¿cuánto es igual? 50. Ya podemos tener el valor de B. Pero también hay que dejarlo así, ¿no? Vamos a dejarlo con las letras. A más X es igual a ¿quién? A B más A. De acá que podemos deducir que X es igual a B, ya que esta A va a pasar restando y se va a ir. Tenemos ya estas tres partes, ¿no? Al ser X igual a B, ya tenemos, ¿no? X es igual a B, ya tenemos más X, más B más 100, tiene que ser, ¿cuánto? 180. Pero ya sabemos cuánto vale A más X, porque A más X vale 50. Podemos obtener el valor de B. Entonces ya ponemos, ¿no? 50 más B más 100 es igual a ¿cuánto? 180. Y acá podemos hallar el valor de B, ¿no? Porque B va a ser igual a ¿quién? A 180 menos 100 menos 50. ¿Cuánto nos va a quedar eso? 30. Ahora, también X es igual a B. Por ende ya tenemos el valor de X. ¿Cuánto vale nuestra X? 30. Y con eso ya hemos resuelto el ejercicio. Si AB es paralelo a CD, calcular X y nos dan la siguiente figura. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, si nos fijamos en esta parte, este es opuesto por el vértice aquí. Entonces, ya podemos poner esta parte, ¿cuánto es? 3x. Acá pasa lo mismo. X, entonces este también es x. Vamos a acomodarlos. 3x y x. Ahora, si es que nos damos cuenta, esto que se está formando acá es un triángulo. Y como se sabe, la suma de dos ángulos internos que me va a dar esta parte de acá, que se sabe que la suma de dos ángulos interiores me da el exterior, no adyacente a ellos. En este caso, 4x. Tenemos acá 4x. Ahora en esta parte también es opuesto por el vértice. O sea, acá también ¿cuánto es? 4x. Ahora tenemos 4x más 2x. Si nos fijamos solo en esta parte, 4x más 2x va a ser igual a ¿cuánto? A 90. Va a dar 6x. Y eso es igual a 90. Ahora vamos a pasar el 6 a dividir. Nos va a quedar x es igual a 15. Y ya tenemos el valor de x. El siguiente enunciado nos dice: si el complemento de un ángulo se le disminuye 10, este resulta ser el suplemento del triple del ángulo. Calcule el complemento de la mitad del ángulo. Bien, hay que plantear, ¿no? Eso. Dice el complemento, ya, de un ángulo. En este caso le vamos a poner A, disminuye en 10, resulta ser ¿quién? El suplemento del triple de este ángulo. Ya, y nos pide hallar ¿quién? Nos pide hallar el complemento de la mitad del ángulo. En este caso, el complemento de A medios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar, ¿no? ¿Qué es el complemento? Es 90 menos el ángulo, en este caso menos A. Y también le estamos restando 10, ¿no? ¿Quién resulta ser el suplemento? El suplemento que es 180 menos el ángulo, en este caso es 3A. Ahora efectuamos las operaciones. 3A del lado
de este lado va a pasar al otro lado con positivo. Menos A nos va a quedar 2 veces A. Esto es igual a ¿quién? 90 menos 10 es 80. Va a pasar restando. 180 menos 80 nos da 100. Ahora, este 2 va a pasar dividiendo y el valor de A es 50. ¿Y qué nos están pidiendo? El complemento de la mitad de ese ángulo. O sea, nos están pidiendo 90 menos 25. ¿Eso cuánto es? 65. Y esa es nuestra respuesta. El siguiente enunciado que nos dice, si la sexta parte del suplemento del complemento de un ángulo es igual a un tercio de 9 grados menos que su complemento, calcular la medida del ángulo. Vamos a plantearlo. La sexta parte, ¿no? ¿De quién? Del suplemento del complemento. Suplemento del complemento de un ángulo, en este caso A, es igual a ¿quién? A un tercio menos un tercio de 9 grados menos que su complemento. O sea, su complemento del mismo ángulo A menos 9 grados. Todo esto entre paréntesis. Ya, tenemos acá, ¿qué podemos hacer, no? Este 6 va a pasar acá. Entonces va a quedar 6 entre 3. ¿Y eso cuánto es? 2. ¿Qué nos va a quedar acá? El suplemento del complemento de A es igual a ¿cuánto? A 2, paréntesis, complemento de A menos 9 grados. Y cierro paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar todos los datos, ¿no? Porque ahora tenemos que, el suplemento que es 180 menos el ángulo. Pero ¿quién sigue? El complemento de A. El complemento que era 90 menos el ángulo. Ahora sí sabemos cuánto es el ángulo. A, cierro paréntesis. Eso es igual a ¿quién? Dos veces, abro paréntesis, el complemento de A, que es 90 menos el ángulo que es A, menos 9 grados. Y cierro paréntesis. Esta parte, 90 menos A, debemos ponerlo entre paréntesis, porque solo esta parte es el complemento de A. Ahora acá vamos a efectuar, ¿no?, la operación, que es 180 menos 90. Ahora aquí tenemos menos paréntesis menos A. ¿Qué hacemos? Menos por menos nos va a dar más. Y tenemos A. Es igual a ¿quién? 2 paréntesis. Tenemos 90 menos A menos 9. Cierro paréntesis. Acá ya podemos efectuar. ¿Cuánto es 180 menos 90? 90 más A. Eso es igual a esta parte interior, que es 90 menos 9. Nos va a quedar 81. Nos va a quedar 2 paréntesis 81 menos A. Ahora vamos a efectuar la multiplicación. 90 más A es igual a 81 por 2, que es 162, menos 2 veces A. Ahora despejamos A, lo dejamos A en un solo lado, nos va a quedar 3A, es igual a 162 menos 90, 72. Ahora vamos a dividir, ¿no?, 72 entre 3 nos va a dar 24. Ya tenemos cuánto vale A.